Déjamelo pensar, buen día. Yo los escucho desde la camucha tomando el desayuno. Quisiera saber si ustedes tienen noticia de una carta de Putin al pueblo de Estados Unidos que leí en Facebook, y si ustedes tienen noticias de esto, si es cierto o no, porque a veces desconfío. Un beso, muy lindo programa. Hola, buen día. Mensaje para el programa de Sandra Russo. Te habla María Eugenia desde la ciudad de Salta. A mí me llama la atención que se habla tanto y Estados Unidos está tan interesado en saber cuál es la cantidad y el tonelaje de armamentos químicos que tiene Siria. Pero no se dice, Estados Unidos tiene muchísimas armas mortíferas que no son exactamente las de la guerra. Por ejemplo, el proyecto HARP en Alaska, que es una cantidad de antenas que bombardean la ionosfera, y ese bombardeo devuelve una serie de radiaciones que pueden producir tsunamis, maremotos. Sí, buen día, Sandra y equipo. Con 25 grados de temperatura, le estoy hablando desde Misiones. Les he dejado un mensaje en el Facebook que espero que lo escuchen. Un saludo grande. Chao. Mensajes que recibimos al 4535-2222. También en Facebook nos buscan en Déjamelo Pensar. Allí escribió tempranito José Mario Bermúdez. Dice: Sandra, me gustó tu editorial. Los medios dominantes no deja que se visibilicen estas cosas. Ley de medios de funcionamiento ya, pide él. Guille Cráneo, bueno, nos da una serie de acotaciones, y en el PS dice: saludos desde Canadá, y gracias a Cristian por subir los audios del programa. Segundas escuchas como segundas lecturas nos dejan pensarlo más. Muy bien, vasos y besos. Claudia Alicia Solari dice: excelente el programa, igual que Nicolás Zavala Ingra, que dice: muy bueno el programa, los escuchamos desde un pozo petrolero en el norte de Neuquén. ¡Epa! Y Carlos Daniel dice: parece que la audiencia masculina de Sandra tendremos que codearnos más fuerte para llegar más cerca. Ay, chico. Eso dice. Y Mónica Cabrera, por último, descubrí el programa hace un mes. Excelente. Les contesto, me enojo, les pregunto, puteo, todo mientras desayuno. ¿No se oye de ese lado? El taller literario, maravilla, gracias. Sí, Mónica Cabrera es una conocida actriz de televisión. Después te voy a mostrar el que yo la conozco de hace mucho tiempo y la veo en teatro, así que somos fans mutuos, digamos. Bueno, pero no la escuchamos igual, aunque nos diga cosas. Por entrar al mar, por la parte más honda. Bueno, ya que lo elogian tanto a Cristian Rodríguez, hoy adelantamos por una cuestión de la rutina del presupuestaria no, por una cuestión de la rutina del programa, adelantamos el taller literario y vamos a ir ahora con dos formatos de un mismo cuento de Raymond Carver. Sí, contemos un poquitito la historia de Carver, porque él es un tipo que nació en la pobreza, digamos. A los 16 años se casó, a los 19 años se casó con su mujer de 16, a los 20 años ya tenía 2 hijos, y es un tipo que estuvo toda la vida trabajando en una farmacia, luchando por sobrevivir. Y la mujer era moza en un bar. Él sentía en cierto sentido que tenía la vocación del escritor, pero le resultó casi imposible, y en el medio de un matrimonio muy complicado tuvo problemas gravísimos de alcohol, y casi en 1977 le dijeron: seguís tomando un mes más y te morís. Y él lo que sintió en ese momento se fue a Alcohólicos Anónimos, el último día que dejó de tomar fue en 1977, y sintió que le habían dado 10 años. Él sintió todo el tiempo que le habían dado 10 años de vida más. Y en esos años se dedicó a escribir. Y ahí fue donde produjo, en realidad él ya había empezado a publicar algunos cuentos en algunas revistas independientes y se dedicó a escribir, y ahí fue donde saltó a la fama. Hay una historia que es
maravillosa, enternecedora de Carver, que es cuando él está casado ya con los 2 chicos, que la mujer trabaja de moza y él tiene que ir a lavar la ropa al lavadero con los hijos a los lavarropas automáticos, y había empezado a cursar su primer curso de escritura creativa en la facultad con Gardner, que es el creador del realismo negro, no el realismo mágico, del realismo sucio norteamericano, ¿no? Y el tipo era profesor, que es muy gracioso como Carver lo describe, como dice que parecía Gardner un agente del FBI, porque usaba traje, pelo cortado a cepillo, como Abelardo. Y Gardner se conmueve por Carver porque algo le nota de talento, algo especial, y le presta su oficina porque sabe que el tipo vive con la mujer y los 2 hijos y no tiene lugar ni tiempo para escribir, y le presta su oficina un par de horas. Y en esa escena que relata Carver en La vida de mi padre, ¿no? Que está eso contado, él entra a un lavadero automático para lavar la ropa, quería hacer ese trámite rápido, dejar los pibes e irse a escribir a la oficina de Gardner, y una mina se le adelanta y se usa la única lavadora que estaba vacía, le pone las monedas, y es increíble esa sensación que transmite Carver, esa ansiedad de querer sacarse la tarea de encima, porque necesitaba esas 2 horas para dedicarse a la literatura. Entonces, a mí, como dice Cristian, me parece también muy enternecedor y muy copado esa procedencia, que no es desde la academia, desde la facilidad, sino desde la calle, y de ahí también vienen sus personajes, ¿no? Que son, siempre decimos, como los extras de Hollywood, nunca los protagonistas. Sí, y también viene lo otro, que él nunca escribió novelas precisamente porque como escribía en los intervalos o escribía en las lavadoras, o escribía de noche mientras trabajaba en un hospital, tenía que dedicarle poco tiempo y tenía que terminar el cuento en una sola sentada. No tenía la posibilidad de volver a reescribir y del largo aliento que necesita una novela. Bueno, y ahí entra un poco la historia. Él, su primer gran publicación en una revista conocida es en la revista Esquire. Gordon Lish era en ese momento el editor. Es un tipo que también fue, digamos, mentor de otros escritores importantes como Tobias Wolff y Richard Ford. Ellos empiezan a son amigos, y Gordon Lish es un tipo muy muy particular porque era un editor de mucha personalidad, que tenía muy claro el tipo de estética que buscaba, digamos, y en 1981 es cuando se produce la publicación del libro que va a catapultar a Carver a la fama, que es De qué hablamos cuando hablamos de amor. Y ahí... No es de Fito Páez, es de Carver. Y a partir de ese momento se genera... usado y abusado los editores periodísticos, de que hablamos y que es un título de Gordon Lish y no de Carver. El libro de cuentos según Carver se iba a llamar Principiantes. Se compite con Nos habíamos amado tanto. En los títulos de los medios de comunicación. No nos une el amor, sino el... también. Todas las demás. Pero bueno... surge ahí una controversia porque después se descubrió que en realidad Carver había mandado todos los cuentos. En realidad Gordon Lish los redujo entre un 50 y un 70%, o sea, los cortó por la mitad. Se los destrozó, digamos. Pero eso es un editor. Lo contradictorio es que es el libro que lanzó a la fama a Carver con un estilo que en ese momento se llamó minimalista, y ahora entendemos un poco mejor por qué Carver se resistía a esa etiqueta de que lo llamen minimalista. No le gustaba. ¿Por qué? Porque era el éxito de su editor. Era el éxito de su editor, y ahí empezó la controversia de qué es lo que pasa cuando un editor edita de esta manera tan salvajemente, ¿no? Hasta el mismo Carver tenía sus propias contradicciones con esto, porque sentía que había logrado publicarse, se publicó en una casa editorial muy importante, se hizo muy famoso, pero al mismo tiempo sentía que no era su firma y su obra, y al mismo tiempo sentía que le quedaba poco tiempo porque él sabía que se iba a morir pronto, en algún sentido. Ahora, de todas maneras, las versiones de Lish, si El baño, que es el cuento del que vamos a hablar hoy, es efectivamente una edición de Lish, es brillante. Es brillante. Porque no, digamos, más allá de la extensión,
digamos, a mí me parece que tiene un peso, la narración es exactamente la misma, uno puede ahondar, y ese es el trabajo de un editor también, porque tampoco hay que odiar a los editores, ¿viste? Lo dice una que fue editora. Y muchos años, ¿viste? Es lo que pasa es que vos cuando estás con una nota que a la que le tenés que sacar la mitad, primero es un castigo para el editor que tiene que hacer eso. No es que un editor se regodee. Algunos lo deben disfrutar. Bueno, pero tenés que tener esa patología, ¿viste? De que te gusta rebanarle la mitad al otro. Cuando no la tenés, la verdad que preferís redactores que te traigan a la medida justa, o escritores que te traigan a la medida justa y que no te demanden a vos esa cosa de medir, de sopesar las palabras para ver si que quitar palabra y no contenido. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí. Y acá, en realidad, bueno, contemos un poquitito de qué trata el cuento, una breve sinopsis. Se trata de una madre, en este cuento la madre casi no tiene nombre, después nos enteramos que se llama Anne, pero durante la mayor parte del cuento es la madre, que el hijo está cumpliendo años, entonces ella va a un centro comercial, a la pastelería de un centro comercial, a encargar una torta con el nombre del hijo, Scotty. Y el día del cumpleaños vemos al chiquito Scotty yendo al colegio con un compañero. Cuando se baja de la vereda para cruzar la calle, lo atropella un coche. El chico vuelve a la casa y caminando, pero medio conmocionado por el accidente, se desmaya, es llevado al hospital. Los padres se turnan cuidando al chico en el hospital, vuelven a la casa a darse un baño para refrescarse. En el hospital el médico se niega a decir que el chico está en coma, pero el chico no se despierta. Y el cuento, en la versión de Lish, que se llama El baño, termina cuando la madre vuelve a la casa, suena el teléfono y alguien le dice, se trata de Scotty. Y lo que no sabemos ahí es si están llamando del hospital para darle alguna mala noticia, o en realidad algo que pasó ya antes, cuando el padre fue a la casa, si el que está llamando es del centro comercial para decirle que hay una torta que no le pagaron y que el tipo tiene preparada. ¿No? A mí, antes de pasar a la lectura, una cosa que me parece que hay que tener presente en este cuento, digamos, en la versión corta es el baño, y en la versión larga, ¿qué medida tiene la versión larga? ¿Cuántas páginas son? Y es el doble, más del doble de larga. Parece una tontería, ¿no? Exacto. Es el título de la versión larga, la carveriana, digamos. Ahora, a mí también me parece un acierto de parte, si es que fue de Lish el crédito, no lo sé, llamarlo El baño a la versión corta, porque tanto mientras el pibe está internado, primero es el padre el que dice, me voy a casa a dar un baño, y después es la madre la que dice, me voy al día siguiente, ¿no? La madre a darse un baño. Y me parece que el cuento, donde hace juego, donde hace, mejor dicho, bisagra, y donde pega muy fuerte, realmente a mí me parece que es uno de los mejores cuentos que leí en mi vida, es que como la contingencia sería el accidente que sufre el pibe, y cómo la contingencia es lo que hace que lo que parece todo normal y que va a ir sobre rieles, y que el sábado es la fiesta y que encargamos la torta y que tiene una forma de nave espacial la torta y que va a llevar el nombre del pibe, de repente todo eso vuela por el aire porque sucede un imprevisto, que es la contingencia. Esa es la parte de la inseguridad de la vida humana, digamos, que no hay nada que te lo garantice que haga desaparecer la contingencia. Y me parece un acierto que se llame El baño, porque en las dos ocasiones en que primero está el padre en la casa y después está la madre en la casa, y el lector sabe que el pibe no se ha despertado y que está en coma, cuando suena el teléfono, entonces, digamos, cuando ellos van a darse ese baño, es donde suena ese teléfono y donde a esa situación extraordinaria, límite que están viviendo, que es tener al hijo internado y que no saben si se va a despertar o no del coma, aparece ese llamado, que parece que viniera el llamado del pastelero, que lo que le dice el pastelero es que ya tengo la torta, pásenmela a buscar, ¿no? Sin tener idea de lo que le pasó a Scotty ni quién es Scotty. Es ese choque entre esos dos mundos, la vida que sigue como si nada hubiera pasado y la torta que está esperando que la pase a buscar la madre. $16 le dice. Claro, lo llama y le dice $16. Es que esa es la vida a la que cuando estás en una contingencia ansías volver con toda tu alma, a la vida común y corriente donde hay que ir a pagar la torta. Dicho esto, bueno, leemos el momento del accidente en la versión de Lish. ¿Dónde? La primera. Muy bien. Ahí vamos.
El lunes por la mañana el niño se dirigía a pie hacia el colegio. Andaba junto a otro chico y se iban pasando una bolsa de papas fritas. El chico del cumpleaños intentaba sonsacarle a su amigo qué presente le daría más tarde. En un cruce y sin mirar, el chico del cumpleaños se bajó del cordón de la vereda y en un abrir y cerrar de ojos fue atropellado por un coche. Cayó de costado con la cabeza sobre la cuneta. Sus piernas sobre la calzada se movían como si estuviera subiendo por un muro. Su compañero se quedó allí quieto, sosteniendo la bolsa de papas fritas, preguntándose qué hacer, si terminar las papas o seguir caminando hacia el colegio. El chico del cumpleaños no lloraba, pero tampoco tenía ganas de decir nada, ni siquiera contestó cuando su compañero le preguntó qué se sentía cuando a uno lo atropellaba un coche. El chico del cumpleaños se levantó y echó a andar en dirección a su casa, y su amigo le hizo adiós con la mano y siguió camino al colegio. Bueno, los chicos comiendo papas fritas, ¿no? El chico que se cae, o sea, el otro no registra del todo. ¿En las dos versiones se habla de Scotty como el chico del cumpleaños o no, solo en el esta? otro, en la otra versión, en la de Carver, que es mucho más larga, eso es una de las cosas, una de las ediciones de Lish. Lish sacó todos los nombres y es el hombre, el chico del cumpleaños, la madre y el padre. En el otro son Ann, Howard y Scotty. O sea, tienen nombres. Claro, bueno. No solo cambia, o sea, no solo corta al final, mete mano. Y cambia palabras y agrega frases, Claro. incluso de las tres, esto es importante también, de las 13 historias que tiene, de que hablamos cuando hablamos de amor, 10 finales son de Lish. Y está comprobado eso, los cortó en otro lado y le agregó una oracioncita para el final. O sea, es una intervención fuertísima, por eso Carver tuvo una crisis, ¿no? En el momento en el que se publicó y finalmente decidió que se publicara. Porque le fue bárbaro. Le fue bárbaro. Le fue bárbaro. No, Ojalá. porque ahí también se ve, digamos, más allá de esto del editor, que es muy impresionante, la verdad, ¿no? Sobre todo porque es uno de los libros más fuertes, más conocidos de Carver. Pero es muy interesante, si uno hace el ejercicio que lo hemos hecho en el taller, de ver las dos versiones, la versión corta y la versión larga, tenés una misma trama, una desarrollada en 8 páginas y la otra en 30 páginas. Y entonces vos podés ver cómo la historia es exactamente la misma, pero donde se comprime es en este tipo de cosas, por ejemplo, en que en la trama más larga uno llega a tener una familiaridad, como si fuera en una novela, digamos, con un personaje y termina siendo, el lector termina como amigado con Scotty, termina como Scotty es Scotty. Claro. En cambio, en la versión corta, que es más arquetípica, es el chico del cumpleaños. Claro. Podría haber sido... Ahí. Claro, hay una distancia como que deja de ser una persona tan particular como Scotty para ser el chico del cumpleaños. ¿Y Sí, pero donde lo los mejora o lo empeora? ¿Cómo? Este achicamiento al cuento, ¿lo mejora o lo empeora? Yo creo que son Lo dos... cambia. Lo cambia. Lo ca- No, para mí me parecen fascinantes las dos. Y- Absolutamente fascinantes las dos. Vos dirías que Gordon Lish es un buen escritor. Sí, por lo menos un excelente Él editor. igual publicó sus cuentos y no tuvo ningún tipo de repercusión. Porque me parece que requiere dos Claro. habilidades distintas. Una es tener la imaginación y poder escribir y después serrucharle al otro. Y otra es generar tus propios personajes y tus propias historias, ¿no? Pero las diferencias con el otro, para marcarlos también, por ejemplo, no está claro, son pavadas, ¿no? Pero dice como, en el momento en el que dice, cayó de costado con la cabeza sobre la cuneta, sus piernas sobre la calzada se movían como si estuviera subiendo por un muro. Ese subiendo por un muro es de Lish. En la otra versión solo mueve las piernas. La idea de que el chico está tratando de trepar un muro, que podría ser el destino. A mí me encantó eso. No está en la otra, ¿no? Entonces a veces la frase precisamente que te queda resonando muchas veces es la de Lish. Y en el otro es un poco más melodramático Carver, porque en el otro el amigo se pone a llorar. Y dice también lo que pasa con el conductor. Dice, el coche recorrió unos 30 metros y se detuvo en medio de la calle. El conductor miró por encima del hombro. Esperó hasta que el muchacho se levantó tambaleante. O sea, está el conductor que acá, en esta versión, no existe, es fantasmal. Simplemente sabemos que algo le pasó al chico que lo termina matando. No importa si fue el conductor, si se dio vuelta, si miró lo que pasaba con el chico. O sea, el sentido de compresión es que pareciera que Liz se quiere concentrar en estos aspectos básicos de la vida. Son la madre y el padre con el chico accidentado y este evento que termina destruyendo a esta familia, ¿no? Y tenemos la parte en la que el padre vuelve a la casa y lo llama por primera vez el
¿El panadero? A ver. Porque no importa si no la tenemos. A mí me impresionó mucho esa parte porque, claro, uno se compadece del padre que se toma ese momento para ir a la casa y darse un baño, un poco también porque comprende y digamos, todos los que hemos estado en alguna sala de terapia intensiva o esperando, más allá de que sea un chico o no, pero esperando que haya un efecto en la salud de alguien, que pase algo, que a uno lo alivie, sabemos, entramos en ese submundo que es tanto de Carver como del otro, porque lo maneja muy bien, que es ese mundo en el que uno necesita, es como ir a tomar un café a la clínica, al bar de la clínica, es ir o mejor al bar de enfrente de la clínica. Cuando estás en esas situaciones hay mucha diferencia entre ir al bar de la clínica e ir al bar de enfrente, porque ahí tenés que cruzar la calle y volvés a la realidad, o de irte a dar un baño a tu casa. Son dimensiones vitales en esas circunstancias límites donde suceden a uno, ya con referenciarlo en esa situación, ya a uno interiormente lo manda a ese estado extraordinario en el que está uno cuando, por ejemplo, está esperando que suceda algo y se va a la casa a darse un baño. Y encima, cuando está en esa subjetividad tan alterada, suena el teléfono, y cuando suena el teléfono en los dos cuentos, en la versión corta y en la versión larga, como decía Cristian hace un rato, el hecho de que suene el teléfono hace que el lector inmediatamente se pregunte si es de la clínica. Junto con el personaje. Y no, era el pastelero, pero además lo increíble, para mí una de las cosas más maravillosas de este cuento es la mala onda del pastelero. Claro. Es un tipo cabrón que los trata mal. Y le dice, acá tengo algo que tienen que venir a buscar. Claro, porque el pastelero sigue en la cotidiana. Claro. Que también es lo que le pasa a uno cuando enfrenta este tipo de situaciones extraordinarias, que no podés creer que lo cotidiano sigue igual que siempre. ¿Cómo puede ser? Claro. Si hay un mundo que cambió. Sí, eso es extraordinario. En la versión larga, ellos, el padre y la madre, tienen un diálogo, ¿no? Con el pastelero, finalmente. Sí, porque esa es la otra, no solamente línea por línea comprimió, sino que cortó el cuento, y la trama en la versión de Carver sigue mucho más. Acá se termina con el llamado ese que dice se trata de Scotty, se termina el cuento, y en el otro la madre vuelve, el chico muere en el otro cuento. O sea que todo el proceso del duelo, en este caso el chico queda en suspenso y no se sabe qué pasa. En el otro efectivamente muere y los padres tienen que pasar, bueno, en cierto sentido por el proceso de duelo, y en un momento van y encaran al tipo van a la pastelería del centro comercial y le explican al tipo al pastelero que se acaba de morir el hijo. Y esa es la pequeña cosa. También van como parte de su propia confusión, ¿no? Es parte de no es que van porque quieren pagar la torta, van como parte del mambo que tienen en la cabeza, no saben qué hacer y van ahí. Y quizá como embroncados para hacer un poco catarsis, como diciendo, escúchame, ¿qué onda estás llamando? Se me murió mi hijo. Pero ahí Carver los acerca, hay un acercamiento entre el pastelero y los padres. Exacto, y la pequeña cosa, porque el otro cuento se llama Parece una tontería, lo que parece una tontería es que el pastelero prepara café para ellos y les da de comer galletitas, que es una escena muy, digamos, que parece es la comunión. O sea, repartir el vino y el pan, pero en una versión de centro comercial, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Sí. Y esa es la manera en la que termina. Pero ahí se ven la diferencia bien clara de lo que buscaba Lish, que corta el cuento cuando no está resuelto de ninguna manera la trama. Y no está tan dramático. Y no está tan dramático, y tampoco permite todo el arco dramático, y que incluso que haya como escenas de reconciliación, o que el médico explique, ¿no? O que haya escenas de acercamiento y conflicto con el matrimonio. Es todo mucho más plano, pero también con un efecto muy de desazón en la boca del estómago, ¿no? Bueno, como ustedes verán, Carver